Buena cabros, soy Sebastián Martínez y esto es Medi Chile. Hola mi gente, la verdad es un tremendo agrado saludarles después de mucho tiempo sin subir un video más largo a mi canal. Y todo esto se debe principalmente a que el segundo semestre fue un poco más complicado que el primero. Por lo tanto, el tiempo se me hacía un poco más escaso o quizás no tenía tantos ánimos para grabar un video. No obstante, seguí subiendo contenido a mis otras dos redes que son Instagram y TikTok, que se han vuelto últimamente súper importantes también para lo que es Medi Chile. En TikTok ya llegamos a 1640 seguidores aproximadamente y en Instagram a 1200 seguidores. También estoy muy contento porque en el canal de YouTube ya somos 2470, cosa que me alegra mucho y de verdad que les agradezco mucho a todos por el apoyo y por siempre estar mandándome mensajitos bonitos en Instagram y haciéndome preguntas. Así que me pueden seguir en mis redes Instagram @medi.chile o en TikTok @medichile. Ahora sí, sin más spam, empecemos con el video. Como ya pudieron ver en el título, lo que vamos a abordar hoy día en este video es el resumen de mi primer año como estudiante de medicina, específicamente en la Universidad Austral de Chile. En general, ¿qué podríamos decir del año 2020? El año 2020 fue un año bastante difícil porque pasamos por lo que todos ya sabemos que fue lo peor de nuestro 2020, que es la pandemia. Estar encerrados en nuestras casas y tener clases online. Si bien esto fue un punto bastante negativo, no hay que negar también que el año fue un año bien positivo también en otros aspectos como lo es cursar el primer año. Entonces al final del video vamos a hacer una conclusión general de cómo fue el año, bueno o malo. Partamos analizando los ramos de primer semestre. Mis ramos en primer semestre fueron Biología Humana 1. Biología Humana 1 se caracteriza por ser un ramo subdividido en otros ramos. De esta manera lo que hace la universidad es evitar que aprobemos el ramo si es que no sabemos los 4 ejes importantes que eran química general, química orgánica, bioquímica y biofísica. Si reprobábamos algunos de esos subramos, el ramo completo biología humana hubiese estado desaprobado. Luego, aparte de ese ramo grande, teníamos el ramo de primeros auxilios e introducción a la medicina, que fue un ramo bastante interesante, entretenido, mucho más dinámico y mucho más práctico. Además que aprendimos muchas cosas que nos pueden servir a futuro en nuestras vidas, tanto cotidianas como profesionales. Por otra parte, tuvimos también inglés para la salud y en mi caso, como di una prueba para eximirme, logré eximirme con una muy buena nota y por lo mismo no di el ramo. Muchas otras personas también se pudieron excusar del ramo o eximirse, por así decirlo, presentando sus certificados que se obtienen en la certificación de inglés. Ya no me acuerdo cómo funciona el sistema de certificación, pero para los que sepan lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Finalmente, otro ramo fue educación física, también un ramo muy dinámico, servía mucho para relajarse y para distraerse, y si bien no es lo mismo hacer educación física en casa, igual algo se hacía. ¿Cuál fue mi ramo favorito del primer semestre entonces? Mi ramo favorito yo diría que fue bioquímica. ¿Por qué? Porque me permitió aprender muchas cosas del funcionamiento principalmente de las proteínas. Proteínas fue mi materia favorita de todas, porque también vimos ADN. ADN no me llamaba tanto la atención, sin embargo proteínas me parecía súper interesante, cómo se pliegan las proteínas y cómo distintos factores como el pH u otros factores del medio en el que se desenvuelven las proteínas pueden afectar a su funcionamiento, como el plegamiento en 3 dimensiones les permiten obtener una funcionalidad que posteriormente permiten que nuestro cuerpo funcione, valga la redundancia, correctamente. Entonces me parece súper interesante y fue lo que más me llamó la atención. Ahora, si hablamos de la dificultad del primer semestre, yo diría que la dificultad depende mucho de la base académica que tú tengas. En mi caso, agradezco haber tenido una muy buena base porque mi colegio se preocupó mucho al respecto. Pero yo tengo claro que lamentablemente el sistema chileno y la educación en Chile es muy desigual y por la misma razón hay muchas personas a las que tal vez no les pasaron ciertas cosas y posteriormente tienen que pasarlas desde cero sin antes haberlas visto, lo que agrega una gran dificultad al momento de dar pruebas o tal vez de estudiar. Sin embargo, tengo entendido que todas esas personas a las que quizás les costó un poco más lograron sobreponerse y también les fue
bien al fin y al cabo. Así que yo creo que el primer semestre no es un primer semestre imposible y tampoco creo que sea el semestre más difícil del año. Yo creo que el segundo semestre es más difícil, pero vamos a hablar de eso más adelante. Otra cosa que me gustaría agregar es que muchas personas yo creo que se preguntan, ¿hay disertaciones en el primer semestre o en el primer año de medicina? Sí, sí las hay. Hubo disertaciones a los que se les llamaba simposios, si no me equivoco, de química, del ramo de química, podía ser de química general, química orgánica o bioquímica. Y la verdad es que fueron súper interesantes y se aprendió bastante y las notas la verdad estuvieron bastante buenas, así que no creo que sea algo por lo que uno deba asustarse. Otra cosa que me gustaría agregar es que no se asusten tampoco por el ramo de biofísica, si bien suena bastante matemático, no es tan extrema la matemática que se utiliza y no es una física ultra profunda, es más bien para tener los conocimientos generales al respecto y no es algo que vaya a determinar tu estadía en la carrera, así que tranquilos. Bueno, ahora hablemos del segundo semestre. Siempre se ha dicho que el segundo semestre es más bien un filtro en la carrera y la verdad es que igual tiene su parte de verdad porque es un poquito más complicado que el primer semestre. Ya se empieza a notar el aumento de exigencia y la cantidad de cosas y materias que te van pasando y que tienes que estudiar para una prueba. Entonces, ¿qué ramos tuve en el segundo semestre? Este semestre está constituido, en el caso de mi universidad, por un único ramo. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo que un único ramo? Bueno, es el mismo sistema que el primer semestre, en el que estaba Biología Humana 1, esto era Biología Humana 2. Biología Humana 2 estaba subdividido en más ramos. O sea, estamos hablando de genética, embriología, un poco de funcionamiento celular, es como biología celular, en el que te hablan un poco de el funcionamiento del citoesqueleto quizás, un poco de histología, también estaba anatomía, uno de los ramos más fuertes del semestre, y finalmente también metabolismo. Además de esto teníamos ABP, que es un sistema que nos va a acompañar durante toda la carrera, que se llama, que la abreviación significa aprendizaje basado en problemas. ¿Qué significa esto? Que alguna persona nos asesora y nos da un problema y nosotros como grupo, un grupo asignado aleatoriamente, tenemos que llegar a la conclusión de qué está pasando a través de nuestra propia investigación, sin ocupar internet, claro, sino que investigamos, llegamos a la sesión y conversamos al respecto sacando nuestras propias conclusiones. La verdad es que fue súper entretenido y una muy buena instancia para conversar con nuestros compañeros, interactuar y además interactuar con un compañero de curso mayor, que también le mando un saludo si es que llega a ver este video, pero fue muy agradable y fue una muy buena instancia también. Este semestre también tuvo disertaciones y de hecho hubo más que el semestre pasado. Hubo una de genética y dos de metabolismo bastante seguidas. Y también podría decirse que fue bueno para aprender algunas patologías. En nuestro caso tuvimos que disertar del déficit de la piruvato carboxilasa, por ejemplo, que fue bastante interesante. ¿Cuál fue mi ramo favorito del segundo semestre? Yo diría que metabolismo. Si bien el ramo como más común del segundo semestre y el que más se habla es anatomía, que es un ramo también muy bonito, me gusta más metabolismo. ¿Por qué me gusta más metabolismo? Porque tiene lo que me gusta, que es el entender relaciones en el que si una cosa sube, otra cosa baja, en cómo las moléculas, lo que aprendimos en bioquímica, ahora tenían otra relevancia más quizás funcional, o sea, como la funcionalidad de lo mismo, y cómo nuestra alimentación o lo que ingerimos puede afectar en distintos ciclos, y eso me parecía súper interesante y súper complejo al mismo tiempo. Pero no puedo dejar detrás anatomía, que también me gustó bastante, y si puedo decir, huesos no me gusta tanto, músculos tampoco me gusta tanto, pero todo lo que tiene que ver con vasos, nervios y linfático me gusta mucho. Ahora, finalmente, ¿cuál fue la dificultad del segundo semestre? Yo creo que aquí sí se podría decir que es un semestre un poco más complicado, como dije antes, y en el que una vez más la base sí puede llegar a afectar. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy acostumbrado o estaba acostumbrado a que en mi colegio la exigencia sea bastante alta y lleváramos un ritmo de estudio bastante exigente. O sea, teníamos que estudiar harto, las materias no eran tan sencillas y sí teníamos que tener más o menos un hábito desarrollado. Y aún así, en este semestre me pareció un poco más exigente que lo que fue mi colegio, entonces yo podría decir que el segundo semestre sí es más complicado, las notas sí pueden bajar y para sorpresa de muchos, me incluyo y muchos compañeros, creíamos que el ramo de anatomía iba a ser el más complicado, pero finalmente resultó que metabolismo fue el más complicado
Y bueno, en mi caso pienso que quizás el desánimo de las clases online me pidió quizás concentrarme un poco, pero aún así las pruebas sí eran más complicadas que otros tipos de materias, eran un poco más tramposas y quizás un poco más de lógica. Y la verdad es que siento que quizás me pudo haber ido mejor, pero sí, objetivamente el ramo era más complicado que anatomía finalmente. Ahora, respecto a los profesores y la docencia, puedo decir muy felizmente que la docencia en la Universidad Austral de Chile es de calidad y la verdad es que es muy buena. Los profesores son bastante humanos y eso me gusta bastante, porque quizás uno tiene el miedo de que los profesores ni sepan de tu existencia, cosa que tal vez puede llegar a pasar en universidades más grandes. La verdad es que no lo sé, no he recibido comentarios al respecto, pero siempre está ese miedo de que los profesores no sean tan humanos y que la verdad sean muy exigentes o quizás no se pueda conversar con ellos, pero la verdad es que nuestros profesores fueron bastante comprensivos y su forma de enseñar no era una metodología de tan solo pasar la materia, sino que muchas veces demostraban interés por el área en el que se desarrollaban. Entonces, en conclusión, podría decir que hay muy buenos docentes en la Universidad Austral de Chile, así que en eso no hubo ningún problema en lo absoluto. Otra lista importante, yo creo, durante el primer año de universidad, creo que es la interrelación con los compañeros. Y en este sentido yo no tengo nada que decir, la verdad es que conocí excelentes personas y la verdad la relación con el curso es bastante buena. Si bien el hecho de que estemos en una pandemia dificulta quizás el proceso y quizás uno no puede hablar con todas las personas que hay, aún así uno ha tenido instancias para relacionarse con ellos y obviamente hace falta la interacción cara a cara, pero ya llegará el momento en que eso va a poder pasar. Y creo que solamente hay una persona que me cae súper mal y la verdad es que es súper desagradable, que es Francisco Sabugo. Pucha, qué persona más desagradable. No, mentira, es sarcasmo por si acaso. Un saludo para el Sabugo. Ya para ir concluyendo, me gustaría hacer una relación quizás de expectativas versus realidades. Y bueno, respecto a expectativas, yo en realidad nunca esperé que iba a tener un año online. Y la verdad es que mis expectativas se derrumbaron así cuando supe que iban a haber clases online. Porque yo siempre esperé estar en las salas de clases de la universidad, relacionarme con mis compañeros, ir a laboratorios, todas esas cosas súper interesantes, al final no las viví, entonces la realidad fue súper distinta. Y yo creo que no es una cosa de que yo me haya decepcionado, sino que finalmente no fue culpa de la universidad en sí, sino que fue culpa de la pandemia. Entonces nunca voy a poder decir si quizás mis expectativas se cumplían. Y otra cosa importante es que yo nunca tuve la expectativa de que estudiar medicina o primer año de medicina iba a llegar a ser quizás como Grey's Anatomy, pero para las personas que sí piensan que quizás puede ser como Grey's Anatomy, la verdad es que no es para nada como Grey's Anatomy o como Doctor House, sino que la verdad es que es como estudiar simplemente y terminando el primer año la verdad es que no eres ni 0,00001% médico, porque en realidad te faltan muchas cosas por saber y simplemente sientes que sabes lo básico. Así que eso iría yo de las expectativas versus las realidades. Ahora, respecto a lo interesante de las materias, yo creo que, y la dificultad, yo creo que mis expectativas se cumplieron. Yo esperaba que la dificultad sea como lo fue y en ese sentido sí se cumplieron mis expectativas y lo interesante que fueron las materias. Ahora, finalmente, para concluir, me gustaría decir varias cosas importantes. Como decía, la interesante de las materias se cumplió. O sea, yo esperaba que las materias fueran interesantes y que fueran de mi agrado, y eso fue verdad. Pero el hecho de estar en una instancia online quizás me quitó un poco de ese interés o esas ganas quizás de estudiar más. Y yo creo que es normal, yo creo que todos lo estamos viviendo en distintos ámbitos y en distintas carreras. Y me gustaría decirles que quizás no se desaminen, me gustaría desaminen. Me gustaría decirles que quizás no se desanimen por eso, porque en algún momento vamos a volver a la presencialidad, o eso espero. Y ahí uno sí va a tener ánimos. Y personalmente, un consejo que le puedo dar a las personas que vayan a entrar a primer año es no se desanimen por las clases online. Y la verdad es que entiendo un montón por lo que están pasando, porque yo también lo viví todo mi primer año online y sé que es desanimante.
Y sé que quizás es desanimante otro semestre online híbrido, si es que lo llega a ver, pero no se rindan. O sea, incluso esto yo me lo digo a mí mismo, que muchas veces me da un poco de lata el hecho de que haya un tercer semestre online. Pero lo que hay que hacer es darse ánimos porque, o sea, no al menos, sino que hay que estar feliz de que logramos entrar a la carrera y que ya una vez dentro lo único que hay que hacer es pasar los ramos y cada vez uno está más cerca de cumplir el sueño de ser un profesional de la salud. Y esto aplica para todas las carreras, entonces yo creo que eso es lo más importante, agradecer que ya estamos dentro de la carrera. Bueno, en su caso, a la altura que yo subo este video todavía no van a saber si quedaron, pero una vez dentro, o sea, alégrense por eso, por estar dentro. Y el hecho de que sea online es algo pasajero y ya va a terminar. Y quizás se van a desanimar, pero tranquilos, que ya van a venir tiempos mejores. Así que eso fue mi resumen de mi primer año. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Y la verdad es que estoy descansando harto para prepararme para el segundo semestre y darle con todo. O sea, el segundo año, para darle con todo. Y la verdad es que se ve bastante interesante. Vamos a tener farmacología, cosa que me llama bastante la atención. Así que eso, y neurociencias también. Otra cosa importante que me gustaría decirles, y que no es spam, es que el día 11 de febrero, bueno, la madrugada del 11 de febrero, vamos a estar haciendo un directo en el canal. Voy a tratar de transmitir al mismo tiempo en Instagram y no sé si pueda transmitir en TikTok, pero vamos a hacer un directo amaneciéndonos esperando los resultados de la PSU o PTU para todos aquellos que son ansiosos y no pueden dormir. Vamos a hacer distintas actividades, quizás jugar pinturillo, al stop, conversar, de todo, así que va a estar súper bueno para aquellos a los que les cuesta dormir. Así que eso. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram @medi.chile, en TikTok @medichile. Yo soy Sebastián Martínez y de nuevo digo, esto fue Medi Chile. Levantarme es mi fuego, la que me inspira al cantar, haciendo que mis letras tengan el sentido de pena. Quiero que te acerques para yo sentir